Gloria a Dios. Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Bien bendecidos? Gloria a Dios. Estamos más que bendecidos, amén. Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Yo creo que teniendo su presencia lo tenemos todo. Y sin duda, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora llegó el tiempo, Espíritu Santo. Llegó el tiempo de hablar de tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta hora que sea su Santo Espíritu poderoso, Señor, ministrando en ese lugar, Señor. Hoy, Padre, tú sabes lo que has depositado en mi vida, Señor, y yo solo quiero ser obediente a ti para que tú toques y hables al corazón de tus hijos, Dios. Hoy yo te pido nuevas fuerzas, Espíritu Santo. Te pido fortaleza, Padre, para el que está cansado, para el que está desanimado, para el que quiere soltar, para el que quiere renunciar. Espíritu Santo, toma el control, Señor, y que ese mensaje reactive dentro de él, Señor, ese deseo por continuar, Señor, porque esta lucha no se acaba aún, Señor. Aún, Padre, tienes este refrigerio para retomar fuerza, Señor, para continuar para lo que sigue, mi Dios. Por eso en esta hora, Padre, estamos en tus manos. Te rogamos, mi Dios, que tú te glorifiques y hagas lo que quieras hacer, mi Dios. Y tu iglesia dice: amén, gloria al Señor. Pues Dios te bendiga. Como ya estás viendo en pantalla, el tema es: cuando lo más fácil, ¿qué es? Pronúncialo, porque andaba acá en tu corazón. Eso me lo decía el Espíritu Santo, a mi espíritu hablando. ¿Qué dice? Ocupas decirlo, porque al finalizar esto se tiene que enterrar y quedar aquí. Esto de querer renunciar, dice el Señor, se tiene que enterrar y quedar en el altar, en la montaña, en el lugar de reunión, porque aleluya, dice el Espíritu Santo a través de su palabra, inspirada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, aleluya, que nos presentemos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Y el Señor me ministraba esta palabra y la hemos leído muchas veces, yo creo, pero yo no lo había entendido de esta manera, porque al decir que yo me quiero presentar delante de Dios como un sacrificio vivo, es a renunciar voluntariamente, aleluya. No es que me quiten nada, porque esto de renunciar no se trata de que te están quitando un lugar, de que te están quitando algo a ti. Tú voluntariamente quieres soltar. Tú voluntariamente quieres renunciar. Tú voluntariamente estás soltando el ministerio. Tú voluntariamente estás soltando lo que Dios te dio. ¿Por qué? Porque se te ha hecho una carga. ¿Y sabes por qué se te ha hecho una carga? Porque estás peleando con tus fuerzas. Porque tú te has encargado de cansarte, de cargar en tus lomos lo que no te corresponde. Lo que dice primera, aleluya, de Pedro capítulo 5, menciona 5:7, que eches tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Cuando la palabra de Dios dice: yo tengo cuidado de ti, tú tienes que agarrar esa palabra. Tú tienes que creer lo que aquí escrito está, porque has querido renunciar. ¿Por qué? Porque no has creído en esta palabra, que tus cargas no son las del Señor. Él ya lo pasó. Él ya vivió, aleluya, aquí en la tierra. Y Él se comprometió tanto, el Hijo, con el Padre, que dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú le dices: Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo, cuando tú le estás diciendo esa palabra, ¿sabes qué le estás diciendo? Renuncio a lo que quiero. No renuncias a lo que sientes, porque por lógico somos seres humanos y vamos a sentir. Pero sí a mi voluntad. Sí a lo que yo quiero hacer.
sí a mis deseos, sí a yo morir para hacer tu voluntad. Porque vemos en la palabra de Dios que Jesús mismo lo mencionó en Juan 4:34. Decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es decir, tú y yo tenemos una misión. Que se te estaba olvidando y que estabas queriendo tirar la toalla. Por esto, por Y, por M, por todo. Pero Jesucristo tenía claro la batalla que tenía aquí en la tierra, la misión a cumplir. Y decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre, a lo que fui comisionado. Mira, es que a veces te enfocas tanto en el problema que estás perdiendo el propósito. Estás perdiendo el propósito por el cual Dios te rescató. Dios no te rescató para que estuvieras sentado. Dios no te rescató para que te desenfocaras. Dios te rescató para que cumplieras un propósito en la tierra. Y Jesucristo mismo lo mencionó. Mi comida, mi bebida, las satisfacciones necesarias que necesitamos, ¿verdad? Que sean suplidas. Pero Él decía, esto es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad del Padre. Quítate de tu mente, por favor, lo que estás sintiendo. Renuncia mejor a decir, ya no esto me va a someter. Ya no esto me va a controlar. Ya no esto me va a llevar bajo sujeción. Porque el precio que estás pagando es muy caro. Es probable que a lo mejor en este momento estás pensando dejar todo. Yo quería hablar de otra cosa, pero Dios no me dejó. Y seguía haciendo hincapié, es que la iglesia está desanimada, siente que está luchando sola. Sientes que estás luchando sola, sí, pero porque no has ido a Dios a presentarte tú en esa situación como un sacrificio vivo. Cuando no hay ánimo, ahí se comprueba el sacrificio vivo. Cuando no hay deseos de estar, ahí se comprueba. Ese es un sacrificio, lo que te está costando para hacer. Un sacrificio no es lo que fácilmente tú haces. Un sacrificio es lo que te está costando hacer. Lo que te está costando llegar a este lugar, Dios lo ve. Lo que te está costando decirle sí a Dios. Lo que te está costando mantenerte en este lugar cuando hace mucho tiempo tú ya no querías estar en este lugar. Eso es un sacrificio vivo porque te está costando. Significa, aleluya. ¿Qué significa decir presento mi cuerpo como ese sacrificio vivo que dice Romanos 12:1? Presentarte es llevar algo voluntariamente. Aquí estoy, haz lo que tú quieras. Decirle a Dios, aquí estoy, es presentarte delante de Él con todo lo que traes en la mente, con todas tus luchas, con todas tus enfermedades, con todas las angustias, y decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Significa permanecer aún cuando estás cansados. Vivir como un sacrificio no es sufrir por Dios, es vivir rendidos a Dios cuando lo más fácil sería renunciar. Todos, sin excepción, yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos visto en esta situación, donde ya no queremos subir, donde ya no queremos servir, donde el desánimo nos hace sentir que estamos solos, donde sentimos que todos se fueron y nos quedamos nosotros. El cansancio espiritual está en la iglesia y por eso tienes que llevar esa carga a Dios, porque alguien cansado no es apto para tomar decisiones. Vemos en la palabra un personaje bíblico que tomó una decisión en un momento de hambre y de cansancio. Y este hombre se llama Jacob. En el libro de Génesis habla su historia. ¿Y qué hizo él? Entregó su primogenitura por un plato de lentejas.
¿De qué me sirve si en este momento lo que necesito es llenar mi sed? Por un plato de lentejas tomó una mala decisión por el cansancio que traía y decide prontamente. Algo que no podemos hacer nosotros es, por mi cansancio y por la facilidad del momento, tomar decisiones, porque nos van a traer consecuencias. Si usted los conoce en la historia, después él peleó porque quería otra vez el lugar que le correspondía, el lugar que no le fue quitado. Él lo soltó. Nunca jamás se le había quitado el lugar que Dios le dio, pero él lo quiso cambiar, él lo quiso soltar. Y es ahí donde necesito que te quedes con esto en tu corazón. Las cosas no se te quitan, las cosas tú las entregas por un deleite, por un deseo, porque tus fuerzas no te dan más, por lo que sea. Pero si tú estás en esta condición, no te des la oportunidad de tomar una decisión, por favor. En este momento no, piénsalo. Detente, reflexiona. ¿De qué me está llevando a querer renunciar? Analízalo. ¿Qué es lo que me está llevando a ya no querer estar en iglesia? ¿Qué es lo que me está llevando a ya no buscar de Dios? Analízalo, detente. Y cuando traiga la respuesta del Señor a tu mente, entonces atácalo. Atácalo. Aleluya. La Biblia habla de un personaje bíblico muy conocido que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 19. Un hombre que tal vez se encontraba lleno de preocupación, lleno de temor. Se sentía solo, se sentía abandonado, sentía que nadie estaba con él. Incluso viniendo de una gran batalla donde Dios le había dado una victoria, donde el poder de Dios se tuvo que haber visto reflejado y decirle: Elías, yo estoy contigo, yo respaldo lo que tú hablas, yo respaldo lo que yo dije sobre ti, yo soy el que estoy contigo. Nos pasa más al ministro que está en el servicio. Por eso es que no ocupamos no detenernos. ¿Qué te está obligando a detenerte? Tal vez la falta de compromiso. Tal vez como eres un ministro de Dios, Dios está demandando más compromiso de ti, y tú por querer, aleluya, hacer tantas cosas mejor quieres soltar el compromiso. Pero el Señor vino a darte palabra que si lo sueltas a Él, aleluya, te avergüenzas de Él. Él se va a avergonzar delante del Padre. No importa estar bien con el ojo humano, tu lugar tiene que estar bien delante de Dios. Él es el que pesa el corazón, el que va a probar, aleluya, como el fuego va a ser pasado tus obras. Lo que tú estás haciendo aquí en la tierra y yo estoy haciendo va a ser pasado por el fuego. A Dios no le impacta la apariencia, a Dios no le impacta cómo te miras por fuera, a Dios le impacta el corazón contrito y humillado que se sumerge delante de su presencia, se humilla delante de Él y lo reconoce sobre todas las cosas. Eso es lo que lo impacta. La apariencia se va a quemar, iglesia. Preocúpate por lo que hay acá adentro. Preocúpate por estar haciendo ese sacrificio vivo. No es una vez a la semana, no es una vez al año, es todos los días sacrificándote, haciéndote menos. Donde tú matas tu carne, donde tú matas tu egoísmo, donde tú matas tu manera fea de vivir. Hay veces que estamos apegados a todo lo que nos separa de Cristo, y Dios nos quiere que sometamos, aleluya, a su voluntad, porque a lo mejor eso es lo que te está desenfocando. Querer hacer tu voluntad a tu manera. Tú dices: a mí nadie me gobierna. Y qué triste, porque cuando tú aceptaste a Jesús, incluso Jesús lo decía: me llamas Señor, Señor, pero tu corazón está lejísimos de mí. Porque cuando tú tomas el señorío de Cristo, Él te gobierna. Cuando tú le dijiste: sí, Señor, te acepto en mi corazón, tú le estás dando una oportunidad. Que sea Él el capitán de tu barco, que sea Él el que te dirija, que sea Él el que te mueva. Y ahora quieres renunciar.
Ahora quieres soltar. Ya no es él el capitán. Ya no es él el que está en la barca. Ahora lo hiciste para un lado y tomaste tú el timón. Por eso te va mal. Por eso nos va mal. Cuando lo mueves, cuando le quitas el lugar que él merece. Es ahí donde lo quitaste y por ende se vino la tormenta a azotar tu barca y te estás muriendo del miedo. Porque lo quitaste del lugar. Jesús, la barca no estaba, aleluya, estaba dormido, pero estaba presente. Estaba dentro. A él no le inquietaban las tormentas que se iban a venir, porque él sabía quién era. Cuando tú entiendes tu identidad en el Señor, lo que se mueva alrededor de ti, tal vez humanamente te va a hacer tambalear, pero no te va a llevar a tomar la decisión de desertar. Porque una cosa es humanamente tener miedo, son experiencias humanas. Pero cuando tú te afianzas de la palabra y te afianzas de su poder y de su amor, dices, no importa, voy a cruzar ese lago porque el Señor dijo que él iba a pasar para allá. Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario cruzar al otro lado. Es necesario que des el extra. Es necesario que te esfuerces más. Es necesario que mengues a tu carne. Es necesario que ya no hagas tu voluntad. Es necesario que dejes de ver a los hermanos. Es necesario que ya no veas al líder. Es necesario que ya no estés enfocada en lo que no te está edificando, porque eso trae desánimo, desgaste y cansancio espiritual y no te va a dejar crecer. Eso tal vez es lo que te está atacando. Eso es lo que tal vez ya no te sientes a gusto en esta silla, porque traes mucho cansancio, mucha carga. Pero esa carga Dios te la puso para que oraras, intercedieras, no para que abandonaras. Jamás Dios nos va a dar cargas para que te cargues y te vayas. Señor sabía que le estaba dando a Elías. Y sabes algo que me maravilla y veo ahí en la palabra, que en medio de la situación que estaba sintiendo Elías, presenciando miedo, preocupación, Dios conocía lo que estaba pasando. ¿Y sabes algo que hizo? Lo cuidó. Ahí en la palabra, Primera de Reyes 19:7, dice, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, Elías, come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Pero el contexto atrás de esto, Elías tenía miedo, huyó para salvar su vida porque se sentía perseguido, porque ya había hablado Jezabel que lo que le hicieron a los profetas de Baal, cuando encontrara a la persona se lo iba a hacer a él no iba a vivir. Entonces eso empezó a atemorizar su corazón y dijo, estoy solo, estoy abandonado, van a venir por mí, me van a quitar la vida. Cuando no entiendes el propósito de Dios para tu vida, te crees todo lo que tu mente te habla. Pero cuando tú te paras con la brecha y le crees a lo que Dios dice, esto que está acá lo bajas y lo entierras y dices, pero la palabra a mí me ha enseñado que aunque pase por las aguas, Él estará conmigo. Cuando pase por los ríos, no me anegarán, porque Él va conmigo. Él va conmigo, aleluya. Tú vas conmigo, Señor. Tienes que creer. Y cuando venga ese deseo de soltar el ministerio, tienes que aferrarte, porque no te pusiste tú. Dios escogió de allá de lo escondidito para ponerte al frente. Y tenemos una responsabilidad. Amiga, tenemos una responsabilidad. Predicador, tenemos una responsabilidad. Miembro, tenemos una responsabilidad. Si no te ven fuerte a ti, hija, ¿cómo te siguen? Fortalécete cada día en el Señor para que los que vengan detrás vayan para adelante. Cuando nuestros lomos se cansen, haya un Aarón, haya un Ur que nos levanten las manos para seguir avanzando, para seguir hacia adelante. Cuando venga el desánimo, va a haber esos brazos de amor que te van a fortalecer. Pero tú sigue adelante, sigue en esa brecha confiando, el que te llamó es fiel. El que te llamó es fiel. Y me maravilla ver este contexto, porque dice la palabra y en el versículo 4,
Luego siguió todo el día, porque él ya había dicho, tengo miedo, me siento mal. Pero dice, luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Dice que se sentó en un árbol solitario y Dios cautivó mi atención ahí, porque así nos sentábamos muchas veces, donde nadie te mira, en ese árbol solitario, donde tus lágrimas solamente son las que se ven, donde sientes me dejaron sola, no tengo el apoyo, me gustaría sentir esa cobertura, o viceversa, de tu esposa, de tu esposo. Pero dice el Señor, es que no estás solo, te estoy llevando al desierto, porque al lugar donde iba Elías era un desierto. Era un desierto, pero ahí estoy teniendo cuidado, mi niña. Ahí estoy teniendo cuidado de tus preocupaciones, porque en ese momento dice la palabra de Dios, entonces se acostó y se durmió debajo del árbol. Ahí se quedó. Y dice la palabra, mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así comió, bebió, pero cuando comió dice que volvió a acostarse. Cuando el desánimo golpea a tu puerta, a tu casa, haces esto. Si te levantas y de alguna manera el Espíritu Santo te está hablando, pero vuelves otra vez y te caes. Pero dice la palabra que 7 veces caemos, y de esas 7 veces el Señor nos vuelve a levantar. Y tal vez estás en esta situación donde Elías estaba deprimido, realmente estaba experimentando el deseo de morirse, el ya no estar, el ya no permanecer. Pero si tú te vas, ¿dónde quedan tus hijos? ¿Dónde queda tu generación? Tienes que estar fuerte para avanzar y no desanimarte. Golpean, están golpeando las olas, pero no te vas a hundir si te afianzas de Cristo. Y qué maravilloso es ver que Dios tiene tanta delicadeza, que manda al ángel para que lo trate, y aunque se vuelve a dormir, permanece fiel. Vuelve a mandar al ángel y dice, no, tienes que comer, tienes que levantarte, tienes que fortalecer. ¿Por qué razón? Porque tienes un viaje delante de ti. Tú piensas que ya se acabó aquí. No, mi niña, sigue más. Tú piensas que hasta aquí era. No, te alimento porque todavía tú vas. A ti fue a la que el Señor te llamó. A ti fue al que Dios dijo, Él me va a servir y me va a servir. Y si necesito hablarle 1000 veces le hablo, porque yo soy fiel. Y Él va a probar que yo jamás miento, que lo que yo le he dicho, todo se ha cumplido. Y va a llegar un momento donde va a cauterizar tu corazón, donde lo va a conmover a tal grado que vas a tener que rendirte, que vas a tener que decirle, aquí estoy de nuevo, Señor. En versículo 7, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, come un poco de nuevo, porque lo que viene para ti será demasiado grande. Será demasiado, tienes que prepararte, tienes que tomar de la palabra, tienes que llenarte, porque vienen más propósitos. Entonces se levantó, comió, bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¿Y qué creen que volvió a hacer Elías? Al llegar a esa montaña, se volvió a encuevar. Ya se le había dado la indicación, versículos anteriores, lo que iba a hacer. Iba a pasar por el desierto, tenía que ir hacia adelante, pero en la primera oportunidad lo hacemos, iglesia. Dios nos da encomiendas y la primera oportunidad nos desviamos, ¿verdad? Y nos quedamos atorados en otra estación que no deberías de estar. En otra estación que tú ya deberías haber superado hace mucho tiempo. Pero te me desviaste a la cueva y te quisiste quedar ahí y dijiste, mejor aquí me muero.
mejor aquí se acaba. Pero aún ahí, Dios fue de nuevo a tratar con él. Fue de nuevo a acercarse y dijo, no, chiquito, tú te quieres salir, pero yo te voy a volver a meter. Tú te quieres quedar en la cueva, pero yo me voy a encargar de sacarte. Porque tus límites, aleluya, no son los míos. Porque Jesucristo no es hombre para mentir. No es hijo de hombre como nosotros, que mentimos a cada rato, que prometemos y no cumplimos. Él es fiel. Él es fiel. Y lo que él dijo que iba a hacer con él, la encomienda que se le estaba dando, ¿sabes cuál era? Ungir al próximo rey de Israel y ungir a Eliseo, el próximo sucesor, el profeta que Dios iba a levantar después de llevarse a Elías. Pero en ese momento Elías no miraba eso. En ese momento se encontraba desanimado, triste, abandonado y sentía que solo estaba, pero no sabía lo que venía más antes, más después. Venía donde Dios le iba a hablar, aleluya. Y esto me maravilla, maravilloso ver la palabra del Señor. Cuando él se encueva en el versículo 9 del 19, ¿qué le dice? Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en la cueva si yo no te mandé encuevar? Oye, tu lugar estaba en el desierto, ¿para qué te desvías? Si de todas maneras vas a hacer lo que yo te mandé a hacer. De alguna otra manera Dios te está brillando a vivir lo que estás viviendo, porque vas a hacer su voluntad y su deseo. Él nos formó para adorarle y servirle. Y él le contesta con una excusa, que no era mentira. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y el Señor ni siquiera se detiene a prestarle atención a lo que él está diciendo. Él le dice en el versículo 11, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. ¿Por qué no le dijo, ay, Elías, sí te estoy escuchando? No, el Señor dijo, yo te estoy mandando para que te alimenten, tú te alimentas y síguele. No te voy a cambiar la posición que ya te di. ¿Qué le dijo? Levántate, sal y levántate. Eso sí, yo lo sé, todo lo que me dijiste lo sé. Pero yo te estoy dando una indicación. Y es, sal y levántate. Sal y levántate. Ponte de pie delante de mí. ¿Y en dónde le dijo? En la montaña, en el monte, dice la otra versión. Ponte de pie en la montaña o en el monte. ¿Y qué significa la montaña? En el sentido espiritual es un lugar de encuentro. Cuando Dios te dice, sal, levántate y ve al monte, te está diciendo, ven al lugar de encuentro, donde tú sabes cómo encontrarme. Y ahí ahora viene la voz de Dios. Y ahí ahora sí voy a empezar a hablarte, Elías. Toda tu preocupación, tú me estabas diciendo todo lo que estabas pensando, que tú estabas solo, pero ahora sí vengo yo y te hablo, y no te voy a hablar a la misma manera, porque hay un error tremendo del ser humano, que queremos que Dios nos hable a la manera que tú quieres, pero Dios no es, aleluya, hijo de hombre. Él no lo hace como tú, no lo hace como yo, lo hace a su manera. ¿Y qué usó? Los medios naturales. Dice la palabra más adelante que le habló. ¿Cómo le habló? Por el medio del fuego, por el medio de la tormenta. Le habló de muchas maneras, por medio del viento, y miraba por el viento, pero ¿qué decía? Pero no estaba ahí. Pero Dios lo paró en la montaña. O sea, lo que él sentía el viento era Dios, pero Dios le estaba diciendo, no va a ser como ayer. Quiero que entiendas, si ayer te hablé como viento, ahora no te hablo como viento. Ahora, ¿cómo te voy a hablar? Con una voz apacible. Ahora me vas a conocer de otra manera, porque Dios es tan bueno que de acuerdo a tu necesidad Él te llega. De acuerdo a lo que tú necesitas, lo conociste como el Dios de fuego, pero en ese momento Él necesitaba escuchar esa voz pasible de Padre. Donde te recalca su presencia y te hace sentir dentro de ti ese fuego que activa lo que se anda apagando.
Esa voz apacible es un silbido, así lo dice la palabra. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Es eso que te hace temblar, que te hace llorar, que no te puedes estar de pie porque está siendo apacible contigo. Y si estás aquí, yo estoy segura que fue por esa voz apacible que todavía no cedes a renunciar, que todavía estás tal vez así con un fuego pequeño, pero ahí sigue la presencia porque Dios no quiere que sueltes. Cuando más estás propensa a soltar es cuando más tienes que pelear tu victoria. Es cuando más tienes que aferrarte, es cuando más tienes que animarte a seguir avanzando. Mira, en ese momento tal vez Elías sentía que estaba solo, pero en la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:9 dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando el mismo sufrimiento que ustedes. Pienso que soy la única. No, todos los que hemos decidido seguir a Cristo estamos peleando una batalla. Estamos luchando para seguir hacia la meta. Esto no les está pasando no solamente a ustedes, sino este es un campo de batalla y una lucha de todos los miembros de la fe que estamos luchando. Aleluya. Y aquí en el versículo 7, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y pues ve a hacer lo que te mando a hacer porque te queda largo viaje. ¿Con quién hace todo esto el Señor? ¿Con quién lo hace? Solamente con los siervos. Lo hace con los hijos. 1 de Pedro 1:6-7 dice: es necesario que por un poco de tiempo seamos afligidos en diversas pruebas, no en una. En diversas vamos a ser probados. Que sean probados para que nuestra fe, más preciosa que el oro, tu fe es más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y en gloria. Y Santiago 1:2 te dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, abandono, tristeza, enfermedad, dolor, ausencia, no sentir el fuego de Dios, todo lo que estás experimentando, considéralo como un buen tiempo para alegrarte mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la conciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que está siendo probada tu fe, tienes la oportunidad de sacarle lo mejor a tu fe, a tu prueba. Tienes el escenario perfecto para que saques de ti ese sacrificio vivo, para que Dios se agrade, porque como lo dice Romanos 12:1-2, para que te presenten nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como un sacrificio agradable, que es vuestro culto racional. En el versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino al transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga alto concepto de sí mismo, sino el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Porque así vamos a conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Cristo. Cuando yo vengo y me presento como un sacrificio vivo, que no tengo ganas de adorar, que no tengo ganas de rendirme, ni siquiera postrarme, y me estoy presentando, se va renovando algo en mi mente, que ya mi mente no me dirige. Ahora me determina vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora la voluntad de Dios me está rigiendo, que aunque no hay ganas, aunque no sienta, yo voy a seguir postrada hasta recibir respuesta. Que pase lo que pase, aleluya, yo voy a entender que en mi sacrificio vivo que yo le estoy dando a Dios, Dios se va a glorificar.
y me va a levantar una vez más, aleluya, y me va a enseñar todas las cosas, aleluya, que Dios quiere que yo haga. Elías tenía un propósito final, y como lo mencioné, era ungir a Jehú y ungir a Eliseo. Dios tuvo cuidado, ¿sabes de algo? De poner a Eliseo para ayudarlo en ese momento a Elías. Porque ciertamente lo iba a ungir, pero lo iba a tener como esa ayuda para el ministerio, para que de alguna manera Dios diciendo, no quiero que te sientas solito. Yo te di el ministerio, yo te fortalezco y te equipo de la gente que necesitas para trabajar. Cuando otros se van, Dios añade. Cuando otros no quieren, Dios tiene cuidado de ti. Y la carga que te estabas cargando, dice el Señor, ve y descárgala en el altar, en la montaña donde yo te hablo, para que sigas avanzando, para que sigas creyendo. Aleluya. Dios va a hacer su voluntad sobre nosotros, amada iglesia. Cuando lo más fácil es renunciar, Dios no te grita, Dios no te empuja. Dios te invita a presentarte delante de Él. Elías no presentó resultados. ¿Sabes qué presentó? Cansancio. Las cargas que andaban por ahí, esas, preséntalas. Esas. Y eso fue suficiente para que Dios obrara. Eso es suficiente para que Dios traiga la respuesta que tú necesitas. Mateo 11:28 te dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descansar. Amén. Salmo 54:22 te dice, entrégale al Señor todas tus cargas. ¿Por qué le recito palabra de Dios? Porque muchas veces no te conoces las promesas porque no las lees. Pero estas son promesas que si tú te las llevas, tu vida, tu casa es transformada. Que realmente cuando vienen las tormentas, el desánimo, te afianzas de esta palabra y sigues avanzando. Arrastras pero avanzas. Porque dice el Señor en el libro de Apocalipsis que Él viene con su galardón. Él viene pronto y con su galardón. ¿Y qué es el galardón? Es la recompensa por tu fidelidad, por tu trabajo, por lo que tú hiciste con deseo de agradarlo a Él. Y yo no sé si tú estás esperando ese galardón, pero así tenemos que vivir esperando ese galardón, donde el juez nos va a calificar, no lo que hicimos por fuera, lo que hicimos acá. El esfuerzo, el cansancio, cómo hicimos lo que hicimos, por qué nos motivó a hacerlo. Eso va a calificar y ahí vamos a recibir los galardones. Y creo que el mayor galardón, iglesia, que tú y yo podemos recibir es que el Señor nos llame siervos fieles. En lo poco me fuiste fiel, en el desánimo me fuiste fiel, en el cansancio me fuiste fiel, en cuando querías una y mil veces renunciar y soltar, me fuiste fiel. Por cuanto entra el gozo de tu Señor. Creo que para todos los que estamos en esta batalla, esa es nuestra prioridad, lejos de una corona. Es que nos llame siervos y nos reconozca delante de Él y nos digan, bien siervo, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Cuando no lo estamos haciendo tan bien, corramos a Él. Él da las directrices, Él da la dirección, Él enseña. Él te sigue hablando, aleluya, con esa voz apacible. Si no lo has escuchado es porque no tomas el tiempo para escucharlo. Pero Él sigue hablándote para que sigas en la misión, para que sigas avanzando, para que sigas, aleluya, presentándote delante de Él. Presenta tu cuerpo una vez más como ese sacrificio vivo. Preséntalo. Tal vez no puedes hacer más, pero sí puedes decir algo. Señor, estoy aquí. Yo sé que no fue casualidad que yo viniera. Tal vez ya no quiero estar donde estoy, pero Dios te está diciendo, vuelve al camino. Vuelve de donde saliste, porque esto fue lo que le dijo a este hombre. En el versículo 15 del 19 de Reyes, le dice, entonces el Señor le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco.
Señor, me acabas de hablar con voz apacible y me estás mandando otra vez al desierto. ¿Cómo es posible? ¿No nos pasa? Pues es que amor, Dios es tan bueno que necesita hablarte, llenarte, pero tu misión está allá. Tú te quieres venir para acá, pero Dios te dijo, allá te planté. Ahora bien, si quieres estar fuera de mi voluntad, pues hazlo a tu manera. No, pero hermana, no conoce la situación donde estoy. No la conozco. Pero si me preguntas a mí cuántas veces he querido renunciar a mi lugar, 1,000,000 de veces. Pero no me mando yo, no me gobierno yo, y hasta que sea la voluntad de Dios, yo me muevo de este lugar. Jamás me quiero salir de su cobertura, porque si yo me voy por mis ganas, por mi desánimo, por mi tristeza, porque no me gusta cómo el pastor instruye, porque no me gusta cómo se habla la pastora, porque no me gustan los líderes, porque no me gusta la alabanza, cuidado de ti, no te estás presentando delante de Dios como ese sacrificio. Estás trabajando tu voluntad, tu gobierno, y a tu manera estás viviendo. Entonces yo, lejitos de eso, le digo, yo hasta que tú me digas, Señor, no me gobierno yo. Eres tú quien me gobierna. Y si Dios te gobierna, no te muevas. No te muevas. Espera. Dios te va a hablar con el silbido y te va a decir, regrésate para donde te andabas yendo. Tu lugar es allá. Gloria a Dios. Cambia la pregunta. ¿Vale la pena seguir? Ahora pregunta, ¿qué quiere Dios renovar en mí antes de seguir? Ya no le estemos diciendo, ¿vale la pena estar aquí? ¿Vale la pena estarme congregando ahí con las hermanas que ni saludan? ¿Vale la pena estar ahí sirviendo? Bueno, pues no servimos para el ojo humano, servimos para Cristo y la recompensa viene de Él. No pongas tu mirada en el hombre, te vas a desanimar. Cuando me veas a mí con un pecado, que yo caiga o que yo falle, vas a decir, ay, la hermana que predicaba, y te me vas a ir y vas a renunciar y vas a soltar lo que no tenías que haber soltado por andar viendo al humano. El humano falla. Aquí todos, aleluya, estamos buscando la perfección de Cristo, pero eso va a llegar hasta que estemos delante de Él. Aquí solamente nos estamos limando unos y otros, amén. Donde estoy buscando en la convivencia, si algo no me pareció de mi hermana, yo acá, mi parte, lo que me corresponde, empezarlo a limar para que ya no vea como veo a la hermana. Es aquí, que eso no me sean estorbos que me estén desenfocando para sacarme, porque el diablo es lo que quiere. El diablo lo que quiere es que tú pongas tu mirada en el hombre para sacarte y ya una vez allá en su poder gobernarte y destruirte, porque esa es la misión de él. Te quedas sin cobertura, te quedas sin líder, te quedas sin pastor. Ahora todo lo haces a tu manera, pero eres una oveja franco, muy débil, fuera de la cobertura del Señor. Entonces no hagamos las cosas porque estamos viviendo un desánimo, un cansancio, y más bien vengamos y renovémonos en el Señor. Ya no le estemos preguntando, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena estar ahí? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Sí vale la pena. Te voy a decir algo, nunca dejes de orar, nunca dejes de interceder por lo que tú quieres, porque al final vas a ver la victoria. Aleluya, póngase de pie por favor. La renovación siempre procede a la continuidad, y cuando lo más fácil es renunciar, la fe decide presentarse una vez más. Una vez más, sí se puede seguir, sí se puede avanzar, sí puede seguir creyendo. Y no me muevo hasta que Dios me hable. Padre bueno, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Padre. En esta hora, Padre, tu palabra ha sido expuesta. Yo solo te ruego que alguna palabra, frase o lo que tú hayas penetrado en el corazón de tus hijos, Señor, en esta tarde, Señor, sea plantado en buena tierra fértil, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que todo desánimo, toda tristeza, todas las ganas de renunciar, y tal vez no a renunciar a venir a una congregación, pero sí renunciar, Padre, a seguir sirviendo, Dios, a seguir, Padre, haciendo lo que hacíamos por amor, Señor. Te pido en esta hora, Dios, que tú trates en el corazón de tus hijos, Dios, y que así como hablaste a mi vida, Señor, para seguir avanzando, Dios, que yo lo tenga claro, Padre, que yo tenga un compromiso contigo, Señor, que yo suelte lo que tenga que soltar
el sueño, Padre, los afanes, mis deseos, Dios, para que yo siga obrando tu voluntad, para que yo siga bajo tu misión, Señor, bajo tus ordenanzas. Tú jamás cambiaste el plan para Elías, Señor. Tú le dijiste lo que él iba a hacer, Señor, y se cumplió, Padre. Asimismo, Dios, cumple, Señor, en la vida de mis hermanos, Dios. Tus promesas son fieles. Trae ese despertar, Señor. Trae, Padre, en medio de la sequía, Señor, ese silbido delicado, Señor. Silba, Padre, silba, rimi, sijari, marabasi. Silba sobre tu pueblo, mi Dios. Silba en esta hora, Padre.